Saber Salud nos gusta conocer y contar historias de pacientes que han mejorado su calidad de vida después de una intervención o después de un tratamiento. Pacientes que gracias a la medicina de precisión pueden seguir adelante. Hoy te presento a Honorio. Honorio tenía 60 años cuando tuvo que hacer un parón en su vida por un problema en el corazón. Los médicos le detectaron fibrilación auricular que le obligó a tomar anticoagulantes. Yo fui al cardiólogo porque me desmayé 2 veces y entonces pues fui para que me mirasen y me pusieron un tratamiento y yo pues seguía las instrucciones que me daban ellos. El objetivo de la medicación era evitar que Honorio sufriera trombos. Por eso, los especialistas de la Clínica Universidad de Navarra le ofrecieron corregir esa fibrilación auricular sin cirugía y posteriormente taponar la orejuela, una cavidad del corazón en la que se suelen originar estos problemas. Con esto, además, Honorio conseguía dejar los anticoagulantes, medicación que evidentemente le generaba preocupación. Pues era una preocupación de que si tomabas un poquito más te salían manchas de derrames que tenías en el cuerpo, te dabas algún golpecito o cualquier cosa y bueno, yo la verdad es que soy feliz desde que me hicieron lo que me hicieron. La intervención para cerrar la orejuela es mínimamente invasiva y sobre todo tiene la ventaja de llevar asociada una rápida recuperación. Me dejaron medio dormido, no dormido del todo, porque yo les escuchaba hablar, medio sedado, pero perfectamente. O sea, yo dolor ninguno. Pero no tengo recuerdo más que esto, de salir de allí y enseguida yo, andar, moverme, eso perfectamente, o sea, sin ningún problema. Honorio disfruta ahora de una vida sin anticoagulantes, una vida sin la preocupación de estar en riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Soy Alfonso Muerza y hoy en Saber Salud, a partir del caso de Honorio, hablamos de anticoagulantes. Hablamos de cómo tener la oportunidad de dejarlos si se sufre fibrilación auricular. Saber es salud. Y para hablar del corazón y de intervencionismo cardiovascular avanzado contamos con el doctor Rafael Ruiz Salmerón, que es especialista del Departamento de Cardiología de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Bien hallado. Desde siempre sabemos que nuestro corazón es evidentemente importante, nos lo han enseñado en el colegio, que es el encargado de bombear la sangre por todo el cuerpo, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo funciona el corazón? Sí, Alfonso, el corazón es una extraordinaria bomba hidráulica que funciona desde las primeras semanas de nuestra gestación y da su último latido justo en el momento de nuestra muerte. Ten en cuenta que el corazón es tan perfecto que durante nuestra vida, en cada minuto es capaz de movilizar entre 5 y 6 litros y puede multiplicar esa capacidad por 5 cuando lo necesitamos ante un esfuerzo importante. ¿Y por qué hay veces que falla? ¿Qué es lo que contribuye especialmente a su no correcto funcionamiento? Sí, para entender por qué falla el corazón hay que saber que el corazón tiene, digamos, 2 grandes componentes, una estructura mecánica y un sistema eléctrico. Cuando una de las 2 falla, el corazón deja de funcionar de forma correcta. El aparato mecánico del corazón se compone tanto de lo que es el músculo como tal, lo que llamamos miocardio, como sus válvulas. Cuando hay un infarto de miocardio y por lo tanto muere parte de lo que es este músculo, o bien cuando las válvulas cardíacas no funcionan, bien porque no abran o no cierren de forma correcta, entonces tenemos un problema de funcionamiento del corazón y estos son uno de los grandes motivos por lo que existe la insuficiencia cardíaca. Pero por otro lado, los problemas eléctricos del corazón, las llamadas arritmias, como la fibrilación auricular, que después vamos a hablar, son otro motivo del mal funcionamiento del corazón. El corazón, para funcionar de forma correcta, necesita una contracción rítmica y coordinada entre las aurículas y los ventrículos. Y esto es justo lo que se pierde en la fibrilación auricular. Háblenos, por favor, de esta afección, que es una de las principales consecuencias de ese mal funcionamiento del corazón. ¿En qué consiste la fibrilación auricular?
La fibrilación auricular es una arritmia, es decir, es un mal funcionamiento eléctrico del corazón y es la arritmia cardíaca más frecuente. Fíjese que en España más de 1 millón de personas la sufren. ¿Y esto en qué consiste? Pues consiste en que perdemos lo que es el latido rítmico y el corazón entra en un latido arrítmico, caótico y generalmente muy rápido, desesperadamente rápido del corazón. La arritmia, la fibrilación auricular puede tener varios apellidos en función del tiempo de su duración. Así puede ser una arritmia esporádica que dura entre unas horas y hasta una semana, y así estas fibrilaciones auriculares las llamamos paroxísticas. Pero también puede ser más duradera, le llamamos entonces persistentes, e incluso hay a veces que nunca, una vez que entras en fibrilación auricular, recuperas el ritmo adecuado, entonces ya se llama fibrilación auricular permanente. ¿Cómo se puede tratar y qué ocurre si no se trata? La fibrilación auricular se puede tratar mediante sistemas que yugulan lo que es el trastorno arrítmico, lo que se llama una ablación, o bien podemos tratar con medicamentos que controlan sobre todo lo que es la frecuencia ventricular. Las consecuencias las más nefastas de la fibrilación auricular son dos. Uno es que al final conlleva un mal funcionamiento del corazón y por lo tanto el paciente que la sufre puede entrar en insuficiencia cardíaca, y el otro es, y más temido, es el riesgo de tener un infarto cerebral, lo que llamamos un ictus. Ujú. Antes ha mencionado las válvulas, pero quiero hacer referencia a algo de lo que todavía no hemos hablado, que es la orejuela. Hablemos de ella. ¿Qué es la orejuela y por qué hay que tratarla o en qué casos hay que tratarla? Sí, es muy interesante porque hasta hace unos años la orejuela era una estructura muy pequeñita de origen embrionario con muy poquito papel fisiológico en condiciones normales, de la cual pues poco se sabía o poco se nombraba incluso en nuestros textos de medicina. Pero la cosa ha cambiado mucho con la importancia que damos a la consecuencia más nefasta de la fibrilación auricular, que es sufrir un ictus. Las orejuelas, cuando el paciente entra en fibrilación auricular, se convierte en un área de riesgo. ¿Por qué? Pues porque es el sitio donde la sangre se remansa y finalmente se trombosa. Y es ese trombo el que después puede migrar del corazón y dirigirse a otras áreas de nuestro organismo, la más temida, el cerebro, y ocasionar el infarto cerebral. El tratamiento habitual para evitar la trombosis de la orejuela es la anticoagulación. Sin embargo, la anticoagulación sabemos que es una medicación útil para este designio, pero también conlleva unos riesgos y unas complicaciones como son las hemorragias. Es aquí donde entra el cierre de la orejuela como una intervención alternativa a la anticoagulación para las personas sin fibrilación auricular, para evitar que se formen los trombos dentro de las orejuelas. Para que quede absolutamente claro, doctor, repitamos y concluyamos para qué tipo de pacientes está indicado el cierre de orejuela. La intervención del cierre de orejuela es para los pacientes que tienen que estar anticoagulados por culpa de la fibrilación auricular. De acuerdo. Bien sea una fibrilación auricular que hayan sufrido en algún momento y ahora no lo tengan, o bien sean fibrilaciones auriculares persistentes o permanentes. Pero siempre hay que vincular el cierre de orejuela con haber sufrido en algún momento o de forma permanente la fibrilación auricular. De acuerdo. ¿Y cómo se desarrolla la operación? La intervención es una intervención mínimamente invasiva que se desarrolla mediante un cateterismo. Accedemos por la vena femoral, pasamos a la aurícula izquierda desde la aurícula derecha, pasando por lo que es el tabique interauricular, canulamos la orejuela y una vez que estamos dentro de ella, desplegamos en su interior un dispositivo de una aleación médica que actúa como un oclusor, como un tapón que la cierra y por lo tanto ya evita que pueda salir de ella ningún trombo que pudiera ocasionar un infarto cerebral. Ujú. Mencionaba que es intervención mínimamente invasiva, pero ¿qué riesgos tiene y cómo es la recuperación para un paciente que se somete a esta intervención? Sí, Alfonso, no existe ninguna intervención sin riesgo. Eso es honesto de decirlo, pero los riesgos de esta intervención son realmente muy pequeños.
en el entorno del 1 a 2% de riesgo de que surja algún tipo de complicación. En cuanto a la recuperación, es muy rápida. El paciente sale de la intervención totalmente consciente y tras unos minutos en una área de recuperación sube posteriormente a su habitación. El alta a las 24 horas tras comprobar mediante una ecografía de que todo está correcto. Y tras la intervención, inmediatamente tras la intervención, ya el paciente puede abandonar definitivamente la medicación anticoagulante. Ujú. ¿Cuánto dura más o menos esta La intervención? intervención dura entre 1 y 2 horas. De acuerdo. Estamos hablando, claro, que si no se interviene en este sentido, si no se realiza una intervención de cierre de orejuela, el paciente, lo ha dicho antes, debe tomar anticoagulantes. ¿Cuál es la función exactamente de este medicamento y la relación con la función del corazón? Sí, el anticoagulante, como su nombre indica, lo que hace es inhibir la coagulación sanguínea. Y no olvidemos que la coagulación es un mecanismo de defensa que tenemos las personas, pero que en el caso concreto de la fibrilación auricular es el mecanismo por el cual se forman los trombos que después pueden ocasionar el infarto cerebral. Por lo tanto, el anticoagulante, su misión es anticoagular todo nuestro organismo para evitar que se formen trombos en una zona muy concreta como es la orejuela. Ujú. ¿Cómo tiene que vivir una persona que toma anticoagulantes? Me refiero de forma crónica, que todavía no se haya sometido a esta intervención. ¿Cómo es la vida de una persona con esta medicación? Sí, la persona anticoagulada es una persona que tiene una vida más limitada que el resto de las personas que no necesitan estar anticoagulados. Es lo que hemos comentado anteriormente, Alfonso. La coagulación es un mecanismo con el que nacemos los seres vivos que nos defiende de desangrarnos ante cualquier injuria, cualquier lesión, cualquier golpe. Por lo tanto, el paciente anticoagulado debe evitar en su vida normal practicar deportes o practicar actividades que tengan un riesgo de golpearse, especialmente si los golpes pueden estar dirigidos hacia la cabeza, ya que la hemorragia cerebral es la hemorragia más temida como complicación de un paciente anticoagulado. Solo contarte una anécdota, Alfonso. Hace unos días un paciente al que practicamos el cierre de orejuela me contó cuánto de aliviado él se sentía cada vez que se metía en su coche porque no debía de llevar ese carnet que avisaba de que estaba anticoagulado por si tenía algún accidente. Esa es la limitación de la anticoagulación. Por otra parte, los anticoagulantes per se como medicación son medicamentos que tienen asociadas una serie de complicaciones y todos sabemos que de forma anual cada año entre el 2-3% de los pacientes sufre una complicación por estar anticoagulado. Y tengan en cuenta que si esta medicación es una medicación crónica que tiene que tomar el paciente de forma continua, por lo tanto el riesgo de tener una complicación, un paciente anticoagulado a lo largo de su vida es un riesgo alto. Una última pregunta a modo de conclusión, ahora que estamos hablando de todos estos temas. Me gustaría que nos explicara, doctor, a qué nos referimos cuando hablamos de intervencionismo cardiovascular avanzado. ¿Qué entra en toda esta disciplina? Sí, Alfonso, la, tenga en cuenta que nosotros en medicina siempre vamos en una dirección, que es que podamos hacer los tratamientos más avanzados, más complejos, de la forma menos agresiva para el paciente, porque sabemos que a mayor agresividad de nuestros tratamientos en el paciente, más difícil su recuperación, más probable que tenga complicaciones durante la recuperación. Por lo tanto, la especialidad a la que yo me dedico, que es la cardiología intervencionista, ha tenido un desarrollo tecnológico de tal forma que ahora prácticamente casi todos los problemas cardiovasculares se pueden resolver a través de un cateterismo, de catéteres. Los cateterismos se hacen de forma muy poco invasiva porque nosotros accedemos a cualquier parte de nuestro organismo y en nuestra parte concreta en el corazón mediante un pequeño acceso en una arteria o una vena de nuestro organismo y que de forma como una gran autopista nos dirige hacia el corazón y dentro del corazón al área que queremos tratar. Por lo tanto, cuando queremos desarrollar un área de intervencionismo cardíaco avanzado, lo que queremos decir es que queremos abordar los problemas más complejos que pueda tener el paciente de la forma menos agresiva.
y por lo tanto de forma más eficaz. Y por ejemplo, ahí se está refiriendo a tipos de intervenciones, por ejemplo, para reparar válvulas del corazón o a qué tipo de intervenciones se refiere. Sí, Alfonso, lo llamamos ahora intervencionismo estructural y eso lo que supone es que puedes imaginar que lo que antes tenía que hacer la cirugía cardíaca ahora se puede hacer con catéteres. Y sí, se puede intervenir cualquier tipo de válvula cardíaca, tanto la válvula aórtica, la válvula mitral, la tricúspide, la pulmonar. Se puede intervenir sobre estructuras cardíacas, como por ejemplo la orejuela. Se puede recambiar una válvula nativa por otra protésica nuestra. Es decir, sí, podemos hacer gran parte de la intervención que el paciente necesita, tanto de su estructura miocárdica como de su estructura valvular, mediante un cateterismo. Pues doctor Rafael Ruiz Salmerón, especialista del Departamento de Cardiología de la Clínica Universidad de Navarra, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti por invitarme. Sintrom, quizá el medicamento anticoagulante más conocido. Cerca de 1 millón de personas viven anticoaguladas en España. Todas aquellas que sufren fibrilación auricular pueden tener la oportunidad de dejar esta medicación para siempre. Soy Alfonso Muerza y Saber es Salud es un podcast de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Saber es salud. Escucha cada 15 días el podcast de la Clínica Universidad de Navarra.